Publicitario. Continuamos el noticiero Mundovisión. Son en el territorio continental ecuatoriano las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a iniciar las entrevistas en los estudios de televisión de la ciudad de Loja. El presidente de la Cámara de Comercio de esta localidad, señor ingeniero Estuardo Granda, nos acompaña en vivo esta mañana. Con él vamos a conversar sobre varios temas en forma más amplia. Lo hicimos ya, apenas conocimos lo que se daba a nivel de país en torno a las medidas económicas que se han implementado por parte del nuevo gobierno. Muchos sectores han señalado que no hay programa económico, que lo que se dio en medidas no es realmente un programa sustentable a mediano plazo. Otros dicen que es el camino, el inicio del camino para una recuperación. Son diferentes las reacciones en el país, pero lo puntual vamos a tratar de irlo estableciendo en el análisis a continuación que vamos a tener. Ingeniero, gracias por acompañarnos. En primer término, el tema de las medidas, el contenido de las mismas, ¿satisfizo lo que usted aspiraba o la expectativa que existía en torno al anuncio? Buenos días, Ramiro. Un saludo cordial a la ciudadanía de Loja, ciudad y provincia. En realidad, yo creo que nos deja con un sabor amargo, porque definitivamente el haber estado 2 meses consecutivos en diálogos a través del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, planteando las necesidades del país para reactivarlo, no recoge absolutamente en nada. ¿Pero así de radical? En nada, porque todo incremento de impuestos influye negativamente en la economía del país, influye negativamente en el desarrollo de los negocios y esto no propende a nada. Yo creo que, como tú lo dijiste al principio, no es un programa económico de reactivación, es un planteamiento de un plan de negocios pero que no tiene una real sustentación. Mire, sustentar que se va a subir nuevamente los aranceles a 375 partidas para los productos importados, que se va a subir 10 centavos por cada unidad, kilogramo o litro de producto que se importe. Esto realmente cae en lo mismo que venía haciendo el gobierno anterior, en el incremento de las salvaguardas, es exactamente lo mismo. Arancel. Entonces, por salvaguarda. Es lo mismo, prácticamente es lo mismo con un nombre diferente. ¿Y en qué derivó lo anterior? En una caída total de las importaciones, en una caída de la producción nacional, porque la mayor parte de materias primas, de maquinaria, de productos, se importan. Esto, unido a lo que veníamos solicitando, que se elimine el pago del 5% a la salida de capitales, que tampoco se lo ha tomado en cuenta. Tampoco se ha tomado en cuenta la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, porque esto lo único que hace es quitarle eficiencia, quitarle a la industria, al comercio, efectividad. Entonces no se ha atendido las aspiraciones de los sectores productivos del país. En este ámbito, por ejemplo, ¿qué era lo que más se aspiraba que venga en esas medidas como parte de un paquete o como parte de reformas? Bueno, los dos planteamientos principales era la eliminación del pago anticipado del impuesto a la renta, como ya lo manifesté, porque lo correcto es renta ganada, renta pagada, y la otra... Pero en este caso el anuncio de que empresas de que no vendan más de $300.000, no, estas empresas no pagarán el impuesto a la renta, ¿no es alentador? Pero mire hacia dónde va dirigido. Va dirigido hacia aquellas microempresas o aquellos emprendedores que generan un volumen de venta aproximado de $25.000 al mes. Esas microempresas, si bien hay que fomentarlas, no son los generadores de empleo en el país. Una persona que se desenvuelve en ese ámbito tiene trabajo para esa persona o para 1 o 2 dependientes nada más, pero el grueso de la población, ¿quién crea
9 de cada 10 empleos es la mediana y la gran industria. Entonces ahí... La mediana, ¿no se puede ubicar a mediana industria en $300,000? Definitivamente no. Estamos hablando de montos de producción y de venta de $25,000 mensuales, que entonces estamos hablando de microempresas. Solo de venta. De venta. No es que se trate de utilidad o no, de venta. Estamos hablando de venta, es muy claro, dice, que sobrepasen o que no lleguen a los $300,000 de venta, no de utilidad. ¿En dónde se refiere a la utilidad? Dice, es que no se cobrará el impuesto a la renta en los primeros $11,000 de utilidad de las microempresas, que es totalmente diferente. Entonces, si queremos crear más trabajo, estamos viendo que no hay incentivos. Yo el otro día le decía que la primera regla para poder crear inversión, para poder atraer la inversión en un país, es la seguridad jurídica. Y mire, por otro lado, también hay la propuesta de cambiar de nuevo el pago del impuesto a la renta del 22 al 25%. Entonces, ¿qué seguridad jurídica existe en este país para que alguien quiera venir a emprender acá? Primero, cuando ingresa su capital al país, luego, si quiere ya poderlo recuperar, ya está perdiendo un 5% en la salida de capitales. Entonces, no hay esa seguridad jurídica. Seguimos con las reformas tributarias, entonces eso no incentivan la inversión en nuestro país. Cuando se dio el tema con la señora ministra de Industrias, que recorrió el país, estuvo también en Loja y en muchas zonas del país, ella recibió esos planteamientos. ¿Qué pasó entonces en la transición entre lo que ella recibió y lo que le entregó al presidente? Mire, en resumen de todas estas mesas de diálogo que se dieron alrededor de 2 meses, a través del Consejo Consultivo Productivo y Tributario que lo presidía o lo preside la ministra Eva García, ella recogió 139 propuestas ya en resumen de todas esas, y esas se las entregó al presidente de la República. Y mire, esta es la respuesta, que creo que no es un proyecto económico, sino más bien ciertos lineamientos que, como se dice, están tanteando para ver qué pasa, qué reacciones. Yo lo tomo así. ¿El equipo económico asesor es el mismo que actuaba en el anterior gobierno, al parecer, o el equipo no recibe o no entrega al presidente las sugerencias correctas en una dirección correcta? Mire, yo pienso que no ha habido un cambio de dirección. Creo que los asesores en la parte económica siguen los mismos que estuvieron trabajando en el gobierno anterior. Y ahí vemos la respuesta, vemos que es la misma política económica, de simplemente querer recaudar más y más para poder cubrir esta brecha fiscal que tiene el gobierno. Con estas medidas económicas lo que apuntan es a recuperar 1.900 millones de dólares, como lo hicieron con las salvaguardias. Entonces, ¿han pasado cuántos? 3 meses desde que se eliminó las salvaguardias. En junio, julio, agosto, septiembre han pasado 4 meses y ahora se pretende implementar nuevas medidas económicas prácticamente similares, poniéndoles aranceles a 375 partidas de productos de importación y 10 centavos a cada unidad de producto que se importa. ¿Esto qué va a hacer? Encarecer el producto final. ¿Y quién termina pagando esto? El consumidor final. Porque simplemente el industrial, el productor, no le queda más que cargarlos en sus costos de producción y trasladarlos al consumidor final. ¿No habrá reactivación económica? Con estas medidas no habrá reactivación económica, porque estamos viendo que se le encarece las materias primas, productos importados, y encima de eso el productor, el industrial, el mediano, pequeña empresa, tendrán que pagar ya el 25% del impuesto a la renta. Son esos 3 puntos más. Esos 3 puntos inciden en el monto global de un pago, porque considerándolo o viéndolo superficialmente, se diría, son 3 puntos, de 22 a 25, no es mucho. ¿Qué respondería usted? Pero mire que ese fue un muy buen análisis en el año 2010, cuando se lo empezó inclusive a bajar progresivamente. En la época del correísmo, inclusive. Claro, 2010 empezó con el 25%, 2011 con el 24%, 2012 con el 23% y así sucesivamente hasta llegar al 22%. Eso fue un buen mecanismo para incentivar justamente la inversión en el país. Justamente eso es lo que atrae, el poder tener mejores beneficios
para poder invertir en un país, pero acá estamos procediendo a la inversa. Entonces, ¿cómo queremos captar recursos del exterior o cómo pretendemos que aquellos ecuatorianos que sacaron el dinero del país lo traigan de vuelta para invertirlo acá? No estamos incentivando eso. En el caso, por ejemplo, hubo paralelamente, casi paralelamente, un anuncio de que importantes empresas, varias asiáticas, venían al Ecuador y tenían proyectos, intención de invertir en el Ecuador. ¿Cómo se toma esto? Aproximadamente 12, 13 empresas, lo dijo el ministro Campana en un anuncio al país. Bueno, pero una cosa es anunciar, una cosa es tener la intencionalidad y otra cosa es la realidad. Han habido muchos ofrecimientos, muchos proyectos que realmente solo se han quedado ahí en el ofrecimiento por parte de empresas extranjeras que se han dado simplemente cuando han habido estas visitas protocolarias de invitación y no han pasado de ahí. Entonces yo creo que parece que tengo entendido el día de hoy hay una reunión de las diferentes cámaras de la producción en Guayaquil con el ministro Campana justamente para hacerle ver todo este tipo de situaciones que realmente los gremios de la producción, las cámaras de industrias, la cámara de comercio, las cámaras de la construcción, se ve que están perjudicando estas medidas para plantearlo al ministro Campana para que lo haga llegar al presidente y realmente se dé cuenta de que no es el camino más acertado. Las esperanzas de una reactivación, usted ha mencionado, no se darían. Pero esta reactivación a veces se habla en términos generales, no de poblaciones alejadas de los polos de desarrollo comercial e industrial del Ecuador, fuera de Quito y Guayaquil. En provincias se siente más que no hay reactivación, en provincias pequeñas, en ciudades, en pueblos fronterizos, Macará, por ejemplo, Huaquillas, ciudades así. Yo creo que es peor aún, porque la incidencia es mayor. ¿Y por qué, Ramiro? Ciudades o provincias como Loja sobre todo, que su dependencia del comercio es del 63%, aquí no tenemos industria, aquí tenemos una ganadería y una agricultura totalmente incipiente. No es que la gente vive de la agricultura, vive de la ganadería, vive de la industria, no. Las pocas industrias que han existido en Loja, más bien en vez de incrementarse, algunas han ido desapareciendo. ¿No es cierto? Entonces, necesariamente este tipo de medidas a los productos importados, a los productos, oiga, que comercializa, hablemos que en el mercado centro comercial de Loja, existen creo que en la planta alta más de 400 comerciantes. ¿Qué venden ahí? Venden ropa importada, venden zapatos importados, venden bisutería, todo eso viene del exterior. Y si eso se le pone aranceles, si eso paga un 5% a la salida de capitales, está incidiendo directamente en que ellos también tengan que subir esos precios, esos productos, inclusive se resta la capacidad adquisitiva de las personas. Por ponerle un ejemplo, usted en Loja camina por las diferentes calles de la ciudad y encuentra boutiques, almacenes de todo tipo, pero Loja vive de eso, del comercio. El 30% restante de la población lojana vive ¿de qué? De los sueldos y salarios de la burocracia, y seamos reales. El 63% de la población de Loja vive del comercio de bienes o servicios. A eso se suman afectaciones como, por ejemplo, pago a jubilados, se han restringido, proceso de regeneración urbana de la ciudad hace que haya menos ventas. Todo esto, complementado con que no haya una reactivación nacional, pone un panorama triste, desolador a la población económicamente activa. Mire, Ramiro, qué diferente es la situación nuestra, porque hay provincias que realmente son bendecidas, digámoslo así, provincias de la costa, como por ejemplo el mismo Guayas, la provincia del Oro, donde dependen ahí sí de otras actividades como es este rato el camarón, por ejemplo, el camarón, el banano, el cacao, muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez la demanda de estos productos es mayor. Hay buenos precios en el mercado internacional, entonces se genera, cada vez la gente está invirtiendo más en acuacultura,
en el tema del cacao, en el tema del banano, no se genera más fuentes de trabajo, más mano de obra, y usted sabe que esta es una rueda de molino, donde todo el mundo, si percibe un ingreso, si tiene un salario, compra la carne, compra los alimentos. Es un efecto multiplicador, que eso no sucede en la provincia de Loja. Incluso con el ejemplo de Azuay, que Azuay tenemos en cambio una industria que se reactiva, una industria próspera. Los señores azuayos han mejorado muchísimo en varios aspectos. O sea, tenemos lo que usted menciona, en el oro, nuestros vecinos, con camarón, y acá también, pero acá nada, estamos en una olla en la que nada. Nuestros vecinos de Zamora, oro, minería, aunque sea, y nosotros. Mire, de ahí la falta de visión de los gobernantes del país. Yo creo que, mire, si en el tiempo de la colonia, la ciudad de Loja fue muy importante porque ¿qué era? Era el centro de abastecimiento del Dorado, digámoslo así, que era el oriente. Yo creo que se debieron tomar medidas de esta naturaleza. ¿En qué? Decirles a los señores de estas empresas chinas, porque uno tiene que poner las reglas. A ver, a ustedes les vamos a concesionar, pero ustedes tienen que explotar esos minerales en tal provincia del país para generar fuentes de riqueza. Mire, si hubieran ubicado en la provincia de Zamora mismo o en la provincia de Loja una compañía, una empresa de transformación de estos minerales, ¿no es cierto? Pero por exigencias del gobierno, ¿cuántas fuentes de trabajo directa o indirectamente se crearían? Más 2.000, 3.000, 4.000 fuentes de trabajo directas, que eso es lo que pasaba, miren, en el tiempo de la colonia. Entonces Loja era un centro de abastecimiento, porque era que estábamos justamente entre la conexión entre la costa y el oriente. Algo así tendría que suceder en la provincia de Loja, pero ¿cómo podemos hacerlo? A través de crear leyes, a través de que los asambleístas soliciten y el gobierno ponga sus ojos en Loja para crear fuentes de trabajo. Si de aquí a 5 años no se crea algo parecido a lo que le estoy planteando, oigan, Loja necesita urgentemente unas 4 o 5 mil fuentes de trabajo, si no la gente no tiene en qué trabajar. Cada vez sigue la migración de la gente de la provincia hacia los centros poblados, hacia el oro, hacia Guayaquil, hacia los centros poblados del país. ¿Usted como empresario siente que hay desempleo? Porque, a ver, normalmente abundan las carpetas, las solicitudes, los pedidos, los amigos, los familiares, conocidos, dame un empleo, dame un trabajo. ¿Siente usted que ha aumentado eso? Definitivamente, mire, usted publica en la prensa para una plaza de trabajo. ¿Usted lo ha hecho? Y a usted le llegan 100, 200 carpetas y de diferente índole, o sea, de profesionales que realmente se han quemado las pestañas. O sea, gente preparada. Gente preparada de todo nivel, pero la gente lo que dice, y cuando usted les pregunta, pero oye, tú, en mi caso, pues decir, oye, pero tú, ¿por qué aplicas a un ingeniero en administración de empresas, a un economista, y tú, ¿por qué aplicas para vendedor si tú tienes un título profesional? Disculpe, me dice, pero aunque sea de vendedor, dice. Eso le da la magnitud de que la gente está desesperada por trabajo, ¿no es cierto? O sea, no es que estemos minimizando esa profesión, esa carrera, pero la gente lo que quiere es trabajar, la gente es lo que quiere trabajar. Entonces, ahí nos damos cuenta de la falta de trabajo, de la falta de oportunidades. En Loja tenemos muchos profesionales, hay gente muy preparada, tenemos 2 universidades donde todos los años siguen saliendo profesionales en las diferentes ramas, en las diferentes especialidades, pero en nuestro medio no hay fuentes de trabajo. Y mientras no haya reactivación, no lo habrá. Y no lo habrá, o sea, por eso yo digo que es bueno que nuestros asambleístas entiendan esa realidad y giren su mirada y le hagan entender al gobierno que se necesita crear leyes que incentiven para que los empresarios o para que las empresas se ubiquen en esta parte del país y puedan solucionar en parte esta deficiencia de trabajo. Gracias, ingeniero, por acompañarnos en esta interesante entrevista. El trabajo se genera con reactivación. Si no hay reactivación, evidentemente no hay trabajo. Y como acaba de señalar, las fuentes de trabajo, las oportunidades de trabajo son mucho menores
que la demanda definitivamente en Loja.